Acompañarnos. Vamos a dar inicio. Buenas tardes, ya es el cuarto Fair Talks en línea de este semestre de Fundación Esposos Rodríguez. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta sesión más. Estamos muy contentos de recibir en esta edición a Paula Takachima. Ella pues es una amiga muy querida aquí de la Fundación Esposos Rodríguez que ha colaborado con nosotros en muchos proyectos muy interesantes. Paula es licenciada en Economía y Finanzas, cuenta con maestría en Inteligencia de Negocios Internacionales y maestría en Gestión de Política Pública aplicada por el Tecnológico Monterrey. Está certificada como oficial de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado varios cargos directivos en organizaciones no gubernamentales enfocadas a promover el emprendimiento social y profesionalización del sector social. Ha impulsado programas educativos como horario extendido en escuelas rurales, robótica infantil con perspectiva de género y prevención en adicciones en niños y adolescentes. Ha sido interlocutora para presentar diagnósticos y propuestas de sociedad civil ante autoridades municipales y estatales. Es consultora en temas de responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria, multiplicadora B certificada, docente en la Escuela de Negocios del Tecnológico Monterrey, Campus Sonora Norte. Actualmente es directora de Gramín de la Frontera, una organización que busca el desarrollo económico y social de comunidades rurales, teniendo como eje el empoderamiento de las mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paula, y aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de que estés aquí con todos nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Paulina. Pues ya como lo dijiste, la verdad es que hemos colaborado en tantas cosas que me siento de casa y me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, si están de acuerdo, pues vamos a empezar. Déjenme, les comparto la presentación. Y bueno, les platico que el día de hoy vamos a estar viendo el tema de por qué hablar de finanzas personales. Y creo que este es un tema que de alguna manera todos sabemos que es importante, pero es un tema que normalmente no tocamos, ¿no? Pues como les dijo ahorita Paulina, mi nombre es Paula, lo que necesiten, obviamente donde voy yo va mi marca, así que les estoy dejando aquí las redes sociales donde nos pueden seguir, a Gramín de la Frontera, que es una organización maravillosa que está trabajando en transformar las comunidades rurales del estado Sonora, y les dejo por ahí también mi Twitter por si quieren seguir la conversación, y por ahí también subo bastantes temas relacionados con emprendimiento, con temas de equidad de género, entonces me encantaría por ahí que más adelante pudiéramos interactuar y que también me cuenten cómo vivieron la sesión del día de hoy, ¿no? Y bueno, pues vamos a iniciar. Antes de empezar, creo que quisiera hacerles una pregunta. Yo sé que la pandemia nos robó muchas cosas, incluso nos robó la posibilidad de sonreír, ¿no? Ahorita, pues prácticamente yo estoy viendo mi computadora y estoy esperando que ustedes estén siguiendo esta sesión con atención, pero la verdad es que pues nos quitó esto, vernos cara a cara y vernos la sonrisa, ¿no? Y nos robó algunos hábitos y nos hemos ido adaptando y hemos cambiado muchas cosas. Entonces, me gustaría que en el chat, fíjense bien, y ahorita que compartan así como para todos, les voy a hacer una pregunta muy sencilla y quiero que me digan si el día de hoy se lavaron los dientes. Sí, literal, escucharon bien. Les estoy preguntando si los que estamos hoy conectados se cepillaron los dientes. Déjenmelo por ahí en el chat. Gracias, Alma Lorenia, que dice que sí. Ashley también se agradece 2 veces. Híjole, alguien por ahí se me adelantó. Porque justo la siguiente pregunta es, ¿cuántas veces se han lavado los dientes el día de hoy? Venga, Emma Ramos nos dice que sí. Kitsia 3, muy bien. Tus papás hicieron buen trabajo. Iris 3, por ahí 2. Alguien se levantó muy tarde 2 veces. Gracias, 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 gracias. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta y esta es una última pregunta. Les voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se lavaron los dientes? Ah, ¿verdad? Ahí ya no está tan fácil. Empezó el silencio en el chat. ¿Por qué se lavaron los dientes? ¿Por limpieza? ¿Por costumbre? ¿Por higiene? Iris, no te rías. ¿Por higiene? ¿Por un hábito? Gracias, gracias, higiene. Exacto. Prevenir caries, limpiezas, hábitos.
Justo empiezo hoy, la sesión de hoy, con estas preguntas que parecieran así como muy raras, pero quiero compartirles que el lavado de dientes es algo que empieza como una actividad, o sea, literal lo empezamos como una actividad que nos inculcan los adultos, ¿no? Seguramente sus papás los corretearon, o la tía o el abuelito, o quien estaba a cargo de ustedes, ahí los andaban correteando en la noche de, ya te lavaste los dientes después de cenar, lávate los dientes antes de irte a dormir, ya te vas a ir a la escuela, te lavaste los dientes, y entonces anduvieron detrás de ustedes hasta que un día, pues ya mecánicamente, hoy pueden llegar a una sesión siendo jóvenes estudiantes y poderme contestar a mí que se los lavaron 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, empieza siendo una actividad inculcada por los adultos y termina siendo un hábito que realizamos de manera automática. Pero además, fíjense bien, no solamente es algo que hacemos de manera automática, es algo para lo que no hay pretexto, ¿no? O sea, si hoy te levantaste y la pasta de dientes se acabó, pues terminas exprimiendo ahí y haciendo maravillas, ¿no? Sobre todo, ya me contarán ustedes, pero al final de la quincena empezamos, todos los recursos empiezan a ser limitados, entonces la pasta ya la doblas de un lado, la doblas del otro, es más, me ha tocado ver que hasta cortan la pasta para sacar lo que quedó en el tubo. Y si ya de plano no te quedó, pues sacas la pasta que tenías ahí guardada en tu bolsita o vas y le pides a la vecina ya de plano, ¿no? O lo que sea. Pero normalmente lo resuelves y no te vas sin lavarte los dientes. Porque se volvió un hábito tan importante y se convirtió en algo que es parte de ti y entonces se vuelve en algo como que no hay pretexto, ¿no? Y hoy llegas y me contestas y me dices con toda seguridad que sí lo hiciste. Pues justo esto pasa con el tema de las finanzas. O sea, el buen manejo de las finanzas debería de ser así. O sea, debería ser un hábito que empecemos desde muy pequeños y que nos acompañe toda la vida. Tristemente pasa que no se ha podido de alguna manera lograr que las familias empecemos a hablar de finanzas desde que ustedes están muy chiquitos, ¿no? Y ese es un problema porque resulta que si quisiéramos adquirir el hábito más adelante, pues se vuelve en algo muy complicado. Si ustedes de niños no hubieran aprendido a lavarse los dientes, seguramente ahorita, pues muchos de ustedes me hubieran dicho, ¿qué es eso? No nada más me hubieran dicho no me lavé los dientes, sino que me hubieran preguntado ¿a qué te estás refiriendo? Y la mayoría de las respuestas fueron sí lo hice, porque es algo que fueron adquiriendo desde pequeño. Entonces, el buen manejo de las finanzas personales tendría que ser así, tendría que empezar desde pequeños y irnos acompañando durante toda nuestra vida como vamos creciendo. Pero, ¿qué son en sí las finanzas personales? ¿Y por qué hablar de finanzas personales, que es el título de esta conferencia? Las finanzas personales las vamos a entender como la administración de recursos, tanto individuales como familiares, a partir de 2 cosas bien sencillas. Conocer mis ingresos y mis egresos y evaluar la posibilidad de tener productos financieros. En español, ¿qué son las finanzas personales? Entender qué entra a mi bolsa, qué sale de mi bolsa y qué posibilidad hay de que conserve el dinero en mi bolsa la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Eso es básicamente. Entonces, quítense de entrada este rollo de que hablar de finanzas personales es muy complicado o que para entender el tema de finanzas personales tengo que estudiar con un financiero experto y tengo que tomar un megacurso de finanzas. Las finanzas personales no es más que controlar tus entradas y salidas de dinero y hacer que el dinero pueda durar en tu vida por más tiempo. Pero ¿por qué no somos buenos en el manejo de nuestras finanzas? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué creen que no somos tan buenos? ¿Por qué creen que a México en general, a nuestro país y a la población que vivimos en él, nos duele tanto el tema de las finanzas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Los leo, ¿eh? Vamos viendo. No veo respuestas. ¿Alguien quiere participar? ¿Me veo? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene idea de por qué nos cuesta tanto? Porque nos dan 20 pesos y nos gastamos 20, es una gran pregunta. En el ámbito educativo no nos hablan de eso. Esa es una gran respuesta, jóvenes. Ciertamente no está en la educación, ¿no? Los bajos salarios, los precios altos, la falta de educación financiera. Gracias. Sí, ahorita vamos a ir viendo que muchas de las respuestas que ustedes tienen por ahí son correctas. Pero miren, les voy a dar algunas de las razones que yo creo desde mi experiencia, que he trabajado con muchas familias y que he trabajado con familias que incluso viven con el salario mínimo. La primera es que empezamos a aprender muy tarde, ¿no? O sea, no nos hace sentido que alguien empiece a lavarse los dientes a los 20 años
pero sí nos hace sentido que alguien empiece a entender temas como el ahorro, la inversión o el gasto hasta que ya está adulto, ¿no? O sea, creemos que la gente puede crecer sin saber nada de finanzas y de repente eres adulto y te exijo que seas un experto financiero. No va a suceder, ¿no? Esto tiene que ser gradual. Así como aprendemos a leer y aprendemos a leer, ahora sí que mi mamá me mima, ¿no? Y aprendemos con 3 sílabas y luego leemos párrafos y luego leemos libros y conforme va pasando la escuela el asunto se va complicando y si por aquí hay ingenieros, bueno, ya sabrán que el asunto de los libros se complica bastante y entonces va un proceso gradual, pero resulta que con el tema financiero en México tenemos la mala costumbre de creer que nunca voy a hablar de finanzas y entonces un buen día voy a ser adulto y voy a ser muy bueno manejando el dinero. Otro es, estamos convencidos de muchos mitos que rodean el tema de las finanzas personales. De hecho, muchas de las respuestas que hoy vemos en el chat, vamos a ver qué son mitos y les voy a ir explicando por qué. Y una última teoría, o una última, no teoría, pero una última razón que creo yo que puede explicar esto es que a veces no encontramos la motivación adecuada, ¿no? Y nos da mucho miedo el tema de las finanzas porque se han encargado de hacer que el tema de las finanzas sea aburrida, cuando las finanzas puede ser lo más divertido del universo si sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y entonces quiero que nos quedemos así como con esta filmina grabada, ¿no? Y estos 3 puntos porque los vamos a ir viendo. La primera dice que empezamos a aprender muy tarde. Y aquí les estoy dejando un dibujo. Resulta que es bien chistoso porque desde que te sale el primer diente, ¿no? Pues ya empiezas a comprar el cepillo de dientes que casi parece juguete, ¿no? Y va creciendo la niña y le vas enseñando y le vas convirtiendo en un hábito. Pero justo les explicaba ahorita, cuando hablamos de dinero, siempre es en nuestro país, culturalmente, en la familia, es como si fuera un tabú. Muchos de nosotros crecimos sin saber cuánto ganaba nuestra mamá o cuánto ganaba nuestro papá. O sea, normalmente es, no hay dinero, ganamos muy poco, le batallamos, no me alcanza, llegó la luz y no tengo para pagarlo, pero no tenemos la claridad de cuánto dinero entra a nuestra casa y cuánto dinero sale, porque se ha visto como que este es un tema de adultos. Entonces esperamos que el niño que creció o que la niña que creció sin tener ni idea de cuánto cuesta, por ejemplo, que funcione la casa donde vive, ¿no? Queremos que se vuelva un adulto responsable y que sea súper bueno manejando su dinero. Y entonces dejamos el tema de las finanzas para el final de la vida. ¿Y qué es lo que pasa o cuál es el problema con esto? Resulta, entonces, empezamos a hablar de finanzas en un momento cuando ya estamos al borde de la quiebra o cuando existe una crisis, ¿no? Y ahí es donde suele ser lo más común. No, es que tenemos que hablar de finanzas porque resulta que la familia está a punto de ya irse a la quiebra, ¿no? Y entonces sí tenemos que empezar a ordenar nuestras finanzas. O tenemos que hablar con los hijos de cómo manejar las finanzas porque de plano se robaron el carro y si no ahorramos, pues no vamos a poder comprar otro, ¿no? O de plano resulta que llegó el recibo de la luz y de verdad no alcanza, o compro los útiles escolares o pago la luz, ¿no? Pero empezamos a hablar de finanzas justo en estos momentos de crisis. Y lo que pasa es que en estos momentos de crisis poco vamos a poder resolver, ¿no? Entonces, eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta. No podemos estar postergando el tema hasta que seamos adultos o generemos nuestros propios ingresos. Porque, ¿qué sucede en estos momentos de crisis? Y seguramente estos temas les deben de sonar familiares. Hablamos de finanzas cuando resulta que ya el de Coppel y el de FAMSA y el de todos los bancos posibles me están tocando la puerta. Tengo todas las tarjetas de crédito a tope, estoy súper sobreendeudada, la familia está súper sobreendeudada. A veces se presenta la pérdida de activos, se quemó la casa desgraciadamente, nos robaron el carro, temas de salud, ahora con COVID, muchas de las familias que tuvieron que internar a sus familiares en el servicio privado se quedaron en la calle porque eran unas cuentas impagables y entonces ahí andábamos solicitando que nos apoyaran, ¿no? Y pidiendo a familia y amigos que depositaran lo que pudieran, 50 pesos, 100 pesos en la tarjeta del Oxxo, porque la verdad es que llega un punto donde la crisis ya no se puede manejar más, ¿no? Pero si esperamos a llegar a que esta bomba de tiempo truene, la realidad es que nunca vamos a poder tener unas finanzas sanas. Y eso es bien, 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 bien importante.
Por acá nos dicen, y me gusta este comentario, dice, tengo hijos de 2, 4 y 5 años y ya cada uno tiene su propia alcancía y cada cosa que comen y usan saben que hay un trabajo detrás. Justo esto es bien importante, entender que detrás de cada peso que se recibe en la familia hay alguien que tiene que ganarlo. O sea, no aparece ahí mágicamente, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a hablar de finanzas cuando ya el agua nos llegó al cuello. Y resulta que esa persona que no adquirió el hábito en la infancia no lo va a hacer de adulto. Por eso nos cuesta tanto trabajo y por eso vemos muchos jóvenes que cuando recién egresan, ¿no? Empiezan a ganar dinero, les ofrecen su primer tarjeta de crédito, pero resulta que tienen una tarjeta de crédito en el banco donde tienen la nómina y luego por allá sacan otra tarjeta de crédito y de repente se les hizo una bola de nieve y tú dices, ¿qué pasó, no? Con este joven que era tan brillante, que fue un estudiante, es más, fue un becario de Esposos Rodríguez, que significa que tenía talento el muchacho y está sobreendeudado. Claro, es natural, porque nunca le enseñaron en la infancia cómo manejar el tema de las finanzas. Y además, nunca rompimos con esos mitos. Y esto es bien importante. Y aquí sí quiero que me sigan porque los mitos que rodean el tema de las finanzas son muchas de las respuestas que ustedes dieron. Resulta que decimos que no podemos planear las finanzas porque mi ingreso es muy bajo. Ahorita por ahí alguien decía, es que las familias ganan el salario mínimo, entonces no pueden hacer una planeación financiera. Yo les diría que al revés. Entre menos ganamos, es más importante poder planear. Porque entre menos gano, menos tengo para hacer frente a una contingencia. Entre menos gano, menos tengo para responder a la deuda. Entonces, el día que nos quitemos este pretexto, vamos a empezar a tener finanzas sanas. Si tú ganas 250 pesos y te gastas 250 pesos, estamos en problemas financieros. Si tú ganas 5,000 pesos al mes y te gastas 5,000 pesos, estamos en problemas financieros. El tema aquí es, necesito empezar a tener un control y necesito empezar a decirme a mí mismo que sin importar el ingreso que esté llegando a mí o a mi familia, siempre hay algo que podemos hacer. Otro mito es, no gastamos, en México no estamos acostumbrados a gastar en mecanismos de prevención. ¿Y por qué les estoy poniendo este tema aquí? Resulta que ahora hemos visto que la verdad no estamos acostumbrados o creemos que es un gasto innecesario, por ejemplo, comprarnos un seguro de vida, comprar un seguro para el carro. Ay, es que el carro es viejito, ¿quién se lo va a robar, no? Y resulta que un día llegaste al súper, te estacionaste y se lo robaron. Pero no solamente era el carro de la familia, sino era el carro con el que ibas a trabajar, ¿no? Vamos a suponer que te dedicas a ser comerciante, ¿no? Y era tu medio de trabajo. Y hoy lo perdiste. Y entonces la familia completa se va a bancarrota porque siempre pensamos que no tenemos el recurso para gastar en esto. Un seguro de carro para un carro no tan nuevo nos puede costar 6,000, 7,000 pesos. Perder el carro puede dejar a toda la familia en bancarrota, porque el carro es el que nos mueve, el carro es el que a veces nos puede ser este instrumento de trabajo. Entonces, cuando tú lo empiezas a ver así, pues resulta que no es que no te alcance, es que tienes que buscar la manera a fuerzas de que te alcance, porque pierdes más si no lo haces, ¿no? Y esto es parte de la planeación que hay que hacer. Además del costo de los seguros, muchas veces, y ustedes van a egresar pronto al mercado laboral, y un tema financiero importante son las decisiones laborales que tomamos. Cuando una empresa te va a contratar, tú siempre preguntas cuánto vas a ganar, cuáles son tus condiciones laborales, pero en muchos casos nos deslumbramos y creemos que la empresa que me paga más es la mejor empresa para trabajar. Y ojo con esto, porque puede ser una pésima decisión financiera. Vamos a suponer que te hacen una oferta, te van a pagar 300 pesos diarios en una empresa, pero resulta que en esta empresa te van a dar de alta con el salario mínimo, no te van a dar aguinaldo y resulta que además de esto, pues no vas a cotizar en Infonavit con todo tu sueldo. Y puede haber una empresa que pareciera que te paga un poquito menos, pero que te da de alta con todo tu sueldo y que vas a tener las prestaciones como IMSS, Infonavit, normales. ¿Qué pasa? Muchas veces nos vamos con la idea de que recibir más dinero en la mano es más importante.
Y no pensamos que a veces el poder tener acceso al IMSS, el poder tener acceso a un Infonavit y poderte comprar en el futuro una casa, el poder tener acceso a una serie de prestaciones es más valioso y que a veces ganas más en esta empresa que pareciera de momento que te está pagando menos. No sé si me estoy explicando, si los estoy haciendo bolas, pero aquí el tema es, incluso esas decisiones que tomamos en me voy a una empresa o me voy a otra, dependiendo de las prestaciones que tenemos, es parte de las decisiones financieras de nuestra vida. Y nadie nos dice que escoger un trabajo no solamente tiene que ver con lo que recibes en la tarjeta cada quincena, sino con todo lo que está alrededor. Imagínate, por ejemplo, que tienes un muy buen trabajo, pero resulta que te pagan por honorarios. Entonces no tienes acceso a servicio médico. ¿Qué pasaría si hoy te pega COVID y te tienen que internar 20 días en el hospital? Te vas a quedar en la calle porque no tienes seguro social. En cambio, muchas veces este tipo de prestaciones nos ayudan a hacer que las finanzas de nuestra familia no terminen en crisis o no terminen quebradas. Y eso es algo que tenemos que considerar. Y a veces no nos damos cuenta que cuando estamos tomando o estamos analizando estas decisiones, estamos trabajando en la planeación financiera de nuestra familia, ¿no? Y este me encanta. Uno de los mitos es creer que siempre lo podemos hacer más adelante, ¿no? Es que ahorita estoy estudiando, entonces el tema de planear mis finanzas lo voy a empezar cuando empiece a ganar. Siempre recibimos dinero, siempre recibimos recursos. A lo mejor no los recursos que quisiéramos, a lo mejor no en la manera en que quisiéramos, pero todos somos administradores desde que somos chiquitos, ¿no? Desde el momento en que tu mamá te compró un cuaderno, es un recurso que te fue asignado, ¿no? Y entonces la familia tiene que enseñarte a usar bien ese recurso. Y en la medida que vas educándote a ser cuidadoso con los recursos y con los medios que la familia te va dando, te vas haciendo un adulto cada vez más responsable y que va a manejar sus finanzas de una mejor manera. Entonces, este tema de lo haré más adelante, el mejor momento, yo les puedo decir, en la vida para empezar a hablar de finanzas personales fue ayer. O sea, literal, si ahorita no lo has hecho, ya vas tarde. Si ahorita lo estás haciendo, busca la manera de hacerlo mejor. Este es un tema que es urgente y que tienes que empezar a trabajar ya. Este es bien importante. Hay un mito donde decimos, fíjate, es que el dinero no me alcanza, gano bien poquito, gano 4,000 pesos al mes y entonces la verdad es que me friego mucho y me lo merezco. Y entonces por eso el fin de semana voy y me saco unos tenis nuevos que estaban padrísimos o me fui y le compré el 14 de febrero a mi novia no sé qué regalo porque yo trabajo y me lo merezco y me esfuerzo mucho. Claro que te esfuerzas mucho. Pero la próxima vez que vayas a tomar una decisión así de compra, valdría la pena que te detuvieras a pensar y sobre todo que pensaras en cuánto trabajo hay detrás de ese peso, ¿no? Yo les decía el otro día, muchos tenemos la fortuna, y yo les puedo decir que tengo una maravillosa jefa, ¿no? Pero muchos nos ha tocado en alguna ocasión de la vida tener un jefe infernal. Entonces, saca la cuenta de cuánto te cuesta o cuánto tiempo vas a tener que aguantar a tu jefe para pagar eso que te estás comprando. Y te aseguro que lo vas a pensar 2 veces. Está padrísimo los tenis, pero resulta que son 15 días de aguantar la chamba que es de 12 horas. ¿Vale la pena realmente? ¿No? Y no es que no te merezcas cosas, te mereces todo en la vida. El tema es que no porque te lo merezcas lo vas a comprar todo. Y eso es algo que tenemos que estar manejando. ¿Qué recomendaciones hay? Porque ya esto pareció regaño, yo lo sé, pero esto es bien, bien importante. La primera es que necesitamos hoy, en cuanto salgamos de esta sesión, evaluar cuál es nuestra situación, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos. Y a lo mejor muchos de ustedes me dicen, no, yo ya lo sé porque es muy fácil. Yo nada más resulta que pues el único dinero que recibo es la beca, ¿no? No trabajo, solamente tengo la beca y recibo X cantidad, o me llega a fondo porque resulta que mis papás están separados, entonces mi papá al mes me deposita tanto, o X fuente que ustedes tengan de ingresos. Sí, pero resulta que a veces no estamos considerando todos nuestros egresos, ¿no? O sea, creemos que mi egreso es el camión que pago a la escuela,
pero el hecho de que tú tengas energía eléctrica, que tú tengas internet en tu casa, es parte de tus egresos. A lo mejor no lo haces directamente tú, pero sí es un tema de finanzas familiares. Entonces, es bien importante que sepamos dónde estamos parados en lo individual y dónde estamos parados como familia, ¿no? El paso número 2 o la recomendación número 2 es que lo primero que tienes que hacer es cuantificar cuántas deudas tienes. Y me van a decir, no, hombre, ¿qué deudas puedo tener? Les aseguro que entre el vale del Deportenis, la tarjeta de Coppel y no sé cuánta cosa que de repente nos vamos llenando de estos pagos chiquitos, ¿no? Es que son 30 pesos a la semana, es que son 50 pesos a la semana. De repente nos llenamos y resulta que rebasamos la regla del 30%. ¿Qué dice la regla del 30%? Fíjense bien, si tú ganas la cantidad que sea, un banco nunca te va a prestar una cantidad de dinero que rebase, que la mensualidad que tú tienes que pagar rebase el 30% de tu sueldo. ¿Por qué? Porque está probado que si tú destinas más del 30% de tu sueldo a pagar la deuda, va a llegar un momento en que ya no vas a poder hacerlo. Porque quedarte con el 70% de tu sueldo para vivir en un país como México, donde los sueldos no son muy altos, te condena a seguirte endeudando y llega un punto en que ya no puedes pagar. Entonces, lo que hay que hacer es revisar y decir, a ver, si ya mi deuda ahorita rebasa el 30%, necesito yo empezar a diseñar un plan de pagos. Y necesito empezar a ver cómo resolver esta situación y entonces ver qué puedo recortar, ¿no? Entonces, este es como el primer paso, ¿no? Y se oye muy sencillo, pero la verdad es que cuando te sientas a arrastrar el lápiz, te das cuenta que hay muchos egresos que no tienes contemplados en tu vida diaria, ¿no? Y hay muchas cosas que de repente no te habías dado cuenta. A mí me tocó una vez ponerme a hacer una lista, y lo recuerdo perfecto, ¿no? Entre que los 50 pesitos que le abono a no sé quién, los 100 pesos que abono a X banco, a Banco Azteca, los 100 pesos que le abono a Bancomer porque se me ocurrió sacar un crédito de nómina. Y cuando vas sumando, te das cuenta que esos pequeños pagos, resulta que estás trabajando casi para pagar deuda, pues, ¿no? Y eso no hace sentido, porque además luego genera mucha frustración. Entonces, esta es como la primera parte del ejercicio. La segunda es acostumbrarnos a llevar un control de ingresos y gastos diarios. Muchos de ustedes me van a decir que ya lo hacen. Ahorita les voy a explicar qué es un buen control de gastos. Porque no es nada más tener noción de al mes yo gano 5 y gasto 4,500. No. O sea, el tema es identificar gasto por gasto que te puedes recortar. Y aquí, de verdad, les recomiendo hacer una lista que traigan ustedes. Las primeras semanas a mí me costó, parecía que traía un diario, ¿no? Como cuando antes usabas los diarios, pues así, yo creo que la gente hasta pensaba que estaba loca. Traía una libretita, es más, se las voy a mostrar. Es una libretita pequeña y en esta libretita iba anotando lo que iba gastando. Y entonces era bien chistoso porque cuando llegaba en la noche a mi casa y revisaba, decía yo, en la torre, no te das cuenta, ¿no? El gasto hormiga a veces es tan grande que no te das cuenta. Los 10 pesos del mazapán que compré en la esquina, los 10 pesitos de la botella de agua que compré en el Oxxo porque resulta que se me olvidó mi botella que normalmente traigo y pues estaba haciendo mucho calor y pues son 10 pesitos nomás, ¿no? Cuando sumas en el día, dices tú, los 10 pesitos del mazapán, los 10 pesitos del agua, los 20 pesitos del café del Oxxo, pues ya son 50. Y si el salario mínimo, pues es de 200 pesos, cuando mucho, en muchos casos, pues resulta que ya se me fue una cuarta parte en gasto hormiga, ¿no? Entonces, hay que identificar qué gastos podemos recortar y elaborar una estrategia muy puntual para el pago de las deudas que ya identifiqué en el paso anterior. ¿A qué me refiero con esto? Literal, hay que hacerlo por concepto, fecha, ingreso, gasto y anotarlo absolutamente todo. Hagan el ejercicio, de verdad, los invito, una semana. Anoten los 5 pesos que dan por aquí de propina o que si se atravesó el niño y les pidió en la calle 5 pesos, anótenlos. Anoten absolutamente todo y se van a sorprender del poco control que a veces tenemos de nuestras finanzas.
y de cómo a veces no nos damos cuenta y todos decimos, no, es que yo gasto en lo esencial y soy muy bueno manejando mis finanzas. Cuando lean su propio diario, se van a reprobar a ustedes mismos. Es impresionante. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo con esta hormiga atómica, de lo que viene siendo el gasto hormiga, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo espero que no fumen, pero si fuman, ¿no? Y me estoy viendo buena onda, estamos calculando aquí que el cigarro cuesta 5 pesos, ¿no? El cigarro suelto, que ahorita seguramente ya subió bastante de precio, pero vamos a poner que te fumas 7 a la semana, son 35 pesos, ¿no? Y cuando tú ves tu diario dices, ay, pues 35 pesitos, sí, pero al año son 1,820 pesos. Los dulces, vamos a suponer que se te antojó, ¿qué les puedo decir? Se te antojaron unos squinkles o se te antojaron un chocolate Snicker, ¿no? Suponiendo que te compras 3 a la semana, son 45 pesitos, ¿no? Chocolate, 15 pesos cuesta el Carlos V, el de barrita, ¿no? Pero resulta que el año son 2,340. Un cafecito del Oxxo, 20 pesitos, 2 veces a la semana. Al año son 2,800. Si ustedes suman, fíjense, nada más la cantidad, los 2,340 de los dulces, más los 2,800 del café, y si fuman los 1,820 al año, esto cuesta un seguro de carro por un año. Pero nosotros decimos que no tenemos dinero. Y resulta que el seguro de carro es proteger el patrimonio de mi familia y es proteger la herramienta de trabajo en muchas ocasiones. Vamos a suponer que no te lo gastas en el seguro. Vamos a suponer que lo ahorras. Me van a decir que con el sueldo tan bajo que tenemos, no tenemos para ahorrar. Claro, si empiezas a omitir este tipo de gastos, seguramente vas a encontrar. Y por acá les estoy poniendo, vamos a suponer que una vez a la semana se te ocurre llevar a la novia a cenar, ¿no? Pues resulta que si te gastaste más o menos 280 pesitos, ¿no? Vamos a suponer que fuiste al cine y las palomitas, ¿no? Que por cierto, qué caro está ya ir al cine y eso que todavía no regresamos a poder ir a las salas. Pero resulta que al año gastarte 300 pesitos a la semana en una salida, pues son 14,000 pesos. Suponte que no son los 300 pesos, te gastaste 150 pesos, ¿no? Te compraste una pizza de Little Caesars y una soda y pues fueron 100, 120 pesos. Son 7,000 pesos al año si lo haces una vez a la semana. Entonces, ¿a qué voy con esto? No significa que no te merezcas salir una vez a la semana, no significa que no te puedas comprar tu café del Oxxo. Significa que tú puedes decidir qué es más importante para ti. Si el cafecito del Oxxo o tu estabilidad financiera. Si quieres seguir este ritmo de vida que tienes hoy o quieres empezar a deshacerte de las deudas y dormir tranquilo. Cuando vemos este ejercicio así, nos empezamos a dar cuenta que sí podemos hacerlo. Y que todo este rollo de no, es que yo gano muy poquito, no, es que fíjate que con la beca apenas me alcanza, pues a la hora te das cuenta que sí se puede, ¿no? Y que prácticas bien sencillas como, fíjense, una vez yo hice el ejercicio, cuando les decía la libreta, ¿no? Y a mí se me hacía muy barato el café del Oxxo y se me hacía muy bueno. Pues resulta que cuando saqué la cuenta, pues imagínense, 2,800 pesos al año, 2,200 pesos al año, casi me daba el infarto, ¿no? Y este es 2 por semana. Yo pasaba 5 días a la semana al Oxxo por mi café. Las primeras semanas me costó muchísimo trabajo, fíjense bien, invertirle 5 minutos de mi vida a poner la cafetera de mi casa y echar el café en un termo. Muchas veces dejé el termo en la cocina porque se me olvidó, muchas veces salí hasta enojada, yo creo. Hoy les puedo decir, no salgo de mi casa si no salgo con mi termo con café. Se vuelve un hábito, ¿no? Pero entonces tienes que empezar a ver cuáles son los hábitos que tienes que cambiar en tu vida. Claro, no significa que un día que yo traiga mucho antojo, a lo mejor de un capuchino, pues no me puedo parar en un café. Yo, claro que puedo, ¿no? Pero te das cuenta de que, bueno, me lo merezco, no puede ser una constante, ¿no? Y que tienes que hacer cambios importantes. Una vez que hicieron lo anterior, y me voy a regresar nada más así rapidísimo los pasos. Evaluaron su situación. Ya vieron cuáles son sus ingresos y sus egresos. Revisaron la regla del 30%. Si más del 30% de mi ingreso se me va en deuda, me di cuenta que estoy en problemas. Hasta ahorita no hemos resuelto nada. Solo sabemos que estamos en problemas. Empezamos a llevar este control exhaustivo para entonces ver qué podemos quitar.
Eso es bien importante. No voy a poder recortar gastos si no los he relacionado. Entonces, es bien importante que tengan una relación de sus gastos. Ya que hice todo esto, o sea, ya que evalué dónde estoy parado, ya que vi cuáles son mis gastos hormiga, ya que decidí qué voy a cortar y que decidí también qué gastos sí me voy a quedar, porque habrá gastos que dices tú, no, pues ¿sabes qué? Esto yo lo quiero conservar y es muy válido, ¿no? Esa es una decisión muy personal, por eso son finanzas personales. Yo no les voy a decir que recorten de su vida. Es una decisión que ustedes van a tomar. Entonces, ya que hago todo esto, lo que hay que hacer es, necesito asignar un monto de ahorro para construir un fondo de contingencias, sí o sí. O sea, punto. Aquí sí no hay pretexto. Aunque ganes el mínimo, necesitas guardar aunque sea 5 pesos diarios, 3 pesos diarios, 1 peso diario, lo que tú puedas. Pero tienes que empezar a construir tu fondo de contingencias. Esto es bien, bien importante, jóvenes. Y esto no nos los enseñan. Cuando somos chiquitos me encanta porque yo todavía soy de la generación que recibía domingo. Seguramente a ustedes ya les suena muy antiguo. Pero yo me acuerdo que si mi papá me daba 50 pesos el domingo, para el siguiente domingo había 0 pesos, ¿no? Porque te lo vas gastando, ¿no? Los niños hoy que son más virtuales, yo me acuerdo que mi hijo me decía, y me daba mucha risa porque me decía, oye mamá, ¿me puedes comprar pavos? Y yo, ¿qué es eso? No, pues es la moneda del videojuego. Yo, no manches, güey, gastas dinero real para comprar dinero falso, ¿no? Y resulta que además te compras el dinero falso y te lo acabas, ¿no? O sea, era como, híjole, qué mal estamos educando financieramente a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a entender que no todo lo que recibimos se va a gastar y que sí tenemos que empezar a crear ese fondo de contingencias. Jóvenes, yo este ejercicio lo he hecho con familias que viven en comunidades rurales que de verdad ganan el mínimo, que hay épocas del año que no tienen trabajo, pero que cuando se lo han propuesto, lo han logrado. Otro punto es utilizar ese fondo de contingencias solamente en casos verdaderamente extremos, ¿no? Y aquí cada quien define qué es lo verdaderamente extremo. Les voy a compartir, a mí me pasó hace algunos años. Yo tuve que aprender en mi vida adulta, tengo que confesarlo, el tema de las finanzas. Y recuerdo que siempre fui así como muy, el 10% de mi sueldo va al ahorro, ¿no? Y cuando recién egresas, pues el 10% de tu sueldo es nada, ¿no? Pero bueno, como se va quedando el hábito, pues ya es como si, pareciera como si fuera una deuda, ¿no? Yo iba subiendo de puesto, iba subiendo de sueldo y el 10% siempre se iba ahorrando. Y fui creando el fondo de contingencias. En un momento de la vida hubo una situación familiar muy fuerte, ¿no? Y el fondo de contingencias se agotó. O sea, pero les estoy hablando de mi fondo de contingencias construido en 10 años de mi vida, quedó en 0 pesos. 0. Y entonces yo le decía a mi mejor amiga, recuerdo que platicaba con ella y le decía, estoy bien preocupada, le digo, tengo serios problemas financieros. Entonces ella volteaba y me decía, pero ¿cómo, no? Estás endeudada, le debes al banco, la hipoteca, te van a quitar la casa, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo le decía, estoy muy angustiada porque mi fondo de contingencias quedó en 0 después de esta situación que hubo en nuestra vida. Y ella voltea y me dijo algo muy cierto. Y me dice, ¿y qué hubiera pasado si no hubieras tenido ese fondo? Hoy estás en 0, pero no te endeudaste. No tuviste que vender tu carro, no te quitaron la casa, ¿no? Y entonces ahí entiendes que, no tomé tan mala decisión. Sí era el momento de aplicar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia de cuáles son esas cosas verdaderamente importantes que pueden valer la pena que tú te quedes sin ese fondo. Y esas cosas no pueden ser que te quieras comprar un mejor carro, esas cosas no pueden ser que quieras comprarte una tele más grande. El fondo de contingencia son esas cosas verdaderamente importantes, que si yo en un determinado momento no tengo dinero, me voy a quedar en la calle. Una enfermedad familiar que a lo mejor nos puede dejar en la calle el no tener dinero para medicinas, o situaciones que son verdaderamente extremas. Cuando tenemos noción de esto, vamos formando este fondo y el fondo puede durar años y a lo mejor no lo utilizas, pero es bien importante que empecemos a manejar esto. Y una vez que más o menos ordené mis finanzas,
pues entonces sí, empezar a pensar en instrumentos de prevención. Soy una convencida, jóvenes, y no porque sea vendedora, ni mucho menos, la verdad es que no me gustan las ventas de seguros, pero que la mejor inversión que podemos hacer en la vida es invertir en esto. Me pasó un año, me chocaron a mí 3 veces. Imagínense cuánto hubiera sido de hospital, porque una de ellas fue una persona que el carro no tenía placas y se fue huyendo. Si yo no hubiera tenido un seguro para coches, me hubiera salido carísimo el hospital, porque en aquel entonces yo no tenía IMSS, ¿no? Entonces, hay que ir pensando y hay que ir visualizando. Yo creo que en finanzas, y algo que siempre platico yo con los jóvenes a los que les doy clases es, en finanzas no es decir que no se puede, en finanzas es decirme cómo sí, ¿no? A lo mejor no puedes tener un fondo de contingencias muy grande, uno pequeñito. A lo mejor hoy no puedes pagar las 3 tarjetas de crédito que estás sobregiradas. Primero paga una. Y esa es una gran estrategia. Ahorita les decía, hay que ver en dónde estamos parados con la deuda. ¿Cómo debemos de pagar la deuda? Si estás sobreendeudado y tienes muchas tarjetas, lo que tienes que hacer es a todas abonarles el mínimo y escoger a una sola, a la que cada mes le vas a abonar el doble del mínimo. Y eso va a hacer que esa tarjeta en un determinado momento te vaya quedando en ceros. Y una vez que terminaste con esa primera tarjeta y a todas les estás abonando al mínimo para que no te manden a buró, te pasas a la siguiente. Importante, no vuelves a usar la primera. Esa primera que ya estás pagando, que ya casi liquidas, no la vuelves a utilizar. Porque esa es la única manera en que vas a poder salir de la deuda. ¿Que suena difícil? Sí, sí es difícil. No, les voy a decir, no es fácil. Implica unos meses, implica un periodo. Ordenar nuestras finanzas les va a implicar un periodo de sacrificio. Pero les aseguro que esto es como cuando estás aprendiendo a nadar. Una vez que flotas, es maravilloso. Ya la verdad es que te quitas el tema de que te ande correteando el banco, de que te ande correteando la señora del abono de la ropa, de que te ande correteando todo el mundo. Pero hay un periodo en el que sí le vas a sufrir. Esa es una realidad, en el que vas a dejar de comprar cosas, en el que vas a tener que sacrificar salidas, pero eso hace o va a hacer que tú puedas reordenar y entonces sí poder planear. Va a costarte que dejes de, si tú ibas al Oxxo y te comprabas café 5 veces a la semana cuando ibas a la universidad, pues ahora nada más vas a ir una vez. Pero va a hacer todo el sentido y ustedes van a ver el cambio. Y yo espero que algún día por ahí me contacten y me digan que pudieron hacer algunos pequeños cambios. Y quiero dejar un espacio para poder interactuar con ustedes y ver si hay alguna pregunta. Pero lo que quiero decirles es que el tema de las finanzas personales no es un camino que sea directo, ¿no? O sea, no es como una receta de cocina. Yo ahorita les acabo de dar una serie de pasos, pero la realidad es que muchas veces te vas a salir del camino y vas a tener que volver a regresar a él. Por eso les estoy poniendo esta carretera que está así como que va y viene y da vuelta, ¿no? El tema es que siempre podemos volver a empezar, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad de decir, ok, yo a mis 15 años soy pésima manejando las finanzas, pero hoy puedo aprender, ¿no? Hoy a mis 20 años, a mis 30 años, a mis 40 años, tengo la posibilidad de darle orden a mis finanzas. Siempre va a ser buen momento. Y todo les puedo decir. Si a mí hoy me dijeran cuál es el mejor consejo que puedes dar para las finanzas es, yo creo que el tema de la administración es un tema que los seres humanos lo traemos por naturaleza. Todos somos buenos administradores. Incluso yo platicaba con muchas señoras de comunidades rurales y les decía, yo no vengo a darles clases de administración porque las mejores administradoras son las mamás, ¿no? O sea, son las que hacen que la casa funcione, pero además con 1 kilo de frijol le han de comer a no sé cuánta gente a veces, ¿no? Son las mejores administradoras. Entonces, todos nosotros ya sabemos de finanzas, no necesitan que alguien venga y les explique. Lo que necesitan es sentarse a analizar su propia situación. El día que ustedes empiecen a llevar este control, se van a dar cuenta que no necesitan el consejo a nadie. Ustedes mismos son el mejor termómetro para saber que sí, que no, que puedo recortar. Nadie va a llegar y les va a decir, recorta esto o haz esto. Ustedes son los que mejor van a poder decidir. Pero muchas veces estas decisiones las postergamos porque vamos creciendo en esta inercia, ¿no? Y vamos creyendo que ordenar mis finanzas es algo que va a venir después, que me voy a poner a ahorrar cuando ya gane más, porque ahorita gano muy poquito, que voy a empezar a crear mi fondo de contingencias, pues ya que me case o ya que tenga hijos, ahorita un fondo de contingencias, ¿para qué? ¿No?
Nunca sabemos qué es lo que se puede necesitar. Nunca sabemos qué situación vaya a atravesar la familia. Y nunca es sano gastarte todo lo que entra. Esa es una regla de oro. Entonces, en la medida que puedan, lleven este control, trabajen en este control y van a ver cómo van a hacer pequeños cambios. Y esos pequeños cambios, si hoy hacen un pequeño cambio en su vida, créanme que esta hora que tengo aquí hablando con ustedes ha valido muchísimo la pena. Pero está la invitación a que lo hagan y a que no se rindan y a que no se agüiten si un día, híjole, es que ¿sabes qué? Fíjate que yo empecé a armar mi fondo de contingencias y empecé a ahorrar, pero me ganó. Me fui a galerías el fin de semana y la verdad es que me ganó y estaban bien padres los tenis y me los compré y, híjole, ya me agüité y resulta que soy un caos y soy pésimo en las finanzas. No, todos nos caemos, todos nos equivocamos. Ni modo, te lo gastaste, te malgastaste el fondo de contingencia, pues a volverlo a crear, a volver a empezar. Pero esto es bien, bien, bien importante que ustedes lo tengan claro. No sé si tengan alguna pregunta, me gustaría dar tiempo para leer en el chat. Por acá veo. Mira, por aquí nos comenta Adalid, en lo personal, mi madre falleció este diciembre pasado y gracias al seguro médico la pena fue un poquito mejor. Gracias, Adalid, por compartirnos esto. Justo yo pasé por algo similar y sí, la verdad es que si a toda la pena de la pérdida de un familiar le sumamos el tema financiero, puede ser muy difícil. Entonces, sí nos da cierta tranquilidad. ¿Cuál es el punto en que dices, ok, ya puedo adquirir esto porque no me afecta? Es decir, idealmente no quisiera que un café o unos dulces afectaran demasiado mis finanzas. ¿Cuándo es el punto, Sebastián? Ahorita yo justo les decía que ustedes son su mejor termómetro. Cuando tú empiezas a notarlo todo, es bien chistoso porque pasas de me lo merezco a o sí me lo merezco, pero poquito, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo? Uno, asegúrate que ese pequeño gustito que te estás dando, ¿no? Que ese cafecito o ese mazapán de la calle no esté rebasando tu ingreso, ¿no? Eso es bien importante. Si resulta que para irte a tomar el cafecito del Oxxo lo tienes que pagar con la tarjeta de crédito, estamos mal. ¿Y hasta dónde es, yo te diría, qué tan importante es para ti hacer ese gasto en lugar de incluirlo a tu fondo de contingencia? Si para ti en este momento vale mucho la pena, mucho más que ahorrarlo o mucho más que armar tu fondo de contingencia, entonces haz la compra. Si tienes dudas, no lo hagas. No es el momento. ¿Cuánto debe ser el fondo de contingencia? Esa es una gran pregunta. Idealmente, se dice que tendría que ser al menos 3 meses de sueldo o 3 meses de lo que necesitamos para sobrevivir. Yo les voy a decir la verdad. Llegar a 3 meses de sueldo o llegar a 3 meses de lo que implica sostener tu casa o de lo que implica mantenerte tú solo es muy difícil. O sea, no llegas al año. Pero sí, al menos, lo que hay que tratar es decir 15 días, ¿no? Que tu meta sea decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que yo para sobrevivir necesito 5,000 pesos al mes, entonces voy a empezar a ahorrar hasta que por lo menos tenga 15 días, ¿no? Y entonces lo voy a tener y ese dinero va a ser intocable. Y a partir de ahí puedo ir ahorrando, ¿no? Cierto porcentaje. Porque también es bien importante, si ustedes me preguntan, ¿ahorro o pagar deuda? Yo te diría, no dejes de ahorrar, pero empieza a pagar deuda primero y deja un poquito para ahorrar. Una vez que ya tienes las deudas, va a ser mucho más fácil que ahorres. No vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay que cuidar esa parte. Si ya llegaste a tus 15 días de fondo de contingencia y ya pagaste tarjetas de crédito, pues va a ser mucho más fácil que vayas ahorrando y entonces le vas a ir pegando. Ahora, una mala práctica también que hay y que me ha tocado incluso con compañeros de la oficina. Empiezan a crear su fondo de contingencias y empiezan a ahorrar y dicen, bueno, ya me alcanza para comprarme un carro, ¿no? Y se emocionan, ¿no? Porque además a veces es tu primer carro, ¿no? Entonces tú, híjole, pues con esto me alcanza para tal carro. Trata de que si vas a usar el fondo, no lo uses al 100%, ¿no? Porque me ha tocado casos de jóvenes que, por ejemplo, me dicen, es que resulta que yo, pues obviamente vengo a trabajar en camión y así tengo muchos años y empecé a ahorrar y junté 50,000 pesos para comprarme un carro, ¿no?
Y a veces ni siquiera se compran el de 50,000 pesos, pues se emocionan y van y ven. Y es que, ¿sabes qué? Por 10,000 pesos más me puedo comprar un carro que es 3 años más nuevo y entonces lo que voy a hacer es que me voy a gastar los 50, pero aparte voy a pedir un préstamo al banco de 10,000 pesos o lo voy a pedir a mi mamá o lo voy a pedir a mi tío o a ver cómo. Y entonces no solamente se gastaron todo el fondo, sino además se quedaron endeudados. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque esas son decisiones que normalmente tomamos cuando recién egresamos. Entonces siempre, siempre, siempre que hablen de dinero, la regla básica, no puedo deber más del 30% de mi ingreso y no puedo gastar más de lo que recibo. Tengo que encontrar la manera de adecuarme. Entonces, sí que la vida está muy cara, yo les puedo decir, y además les voy a decir algo que hemos platicado mucho es, entre más ganas, menos te alcanza, ¿no? Entonces, siempre tienes que decir, de mi sueldo hay esta parte que es intocable o de mi ingreso o de lo que yo reciba, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes, pues ahorita con internet, en la pandemia hemos podido incluso vender cosas, ¿no? Entonces a lo mejor ustedes, no sé, hacen pasteles, gelatinas o algo, venden, ¿no? De todo el ingreso que recibas, siempre trata de guardar una parte. Y se te va a ir haciendo el hábito y eso va a ser bien importante, ¿no? Entonces, no sé si después los va a dejar como que más agobiados, pero espero que sí los esté ayudando. Por aquí dice, gracias por la charla, me agradó mucho y siempre me repito que tus egresos no rebasen tus ingresos. Sí, exacto, ¿no? Y sí, por acá nos dicen que a veces les dicen codos, sí, es normal, porque les digo que el que tiene un buen control de sus finanzas, lo percibimos como codo, porque culturalmente en el país no estamos acostumbrados a que la gente controle su ingreso, ¿no? A mí me ha pasado muchos casos de familias que de repente me dicen, es que no tengo ni un peso para comer, pero me fui al pueblo en Semana Santa, ¿no? O me fui a la playa en Semana Santa, o resulta que pues no tengo ni un peso, pero le hice la quinceañera bien padre a mi hija, ¿no? Entonces, culturalmente somos una comunidad que estamos acostumbrados a gastar más de lo que recibimos, ¿no? Entonces, sí van a ser juzgados probablemente, sí te van a criticar, pero como les digo ahorita, la verdad es que la tranquilidad de tener en orden tus finanzas, eso es lo más fabuloso del mundo, ¿no? El no llegar al súper y estar con el pendiente de que quién sabe si la tarjeta de débito va a pasar porque no sabes si de los gastos que fuiste haciendo o de las 20 veces que fuiste al Oxxo en la semana, ya no sabes si le quedó dinero o no le quedó dinero, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son cosas que vivimos todos los días, ¿no? Y que estamos angustiados y que estamos preocupados, pero nosotros somos los que hemos construido ese escenario. Y eso es algo que tenemos que tener en mente, ¿no? O sea, nosotros vamos a construir la vida que queremos y las finanzas personales, nosotros vamos a tener las finanzas que nosotros estamos de alguna manera ocasionando. ¿Es recomendable abrir una cuenta en el banco para ahorrar? Sí, yo les sugeriría que sí. Incluso para los chiquitos, les puedo decir que hay unas cuentas de ahorro fabulosas. No todos los bancos lo tienen, les puedo recomendar Banorte, yo sé que sí lo tiene, que es una cuenta que pueden tener desde muy chiquitos y que está asociada a la tarjeta de débito de un adulto. Y es fabulosa porque los niños pueden ir, pues digo, cuando ustedes lo lleven cada mes o cada semana a depositar, pero es una tarjeta que no puedes hacer compras por internet, que no hay muchas formas de sacar el dinero, tienes que ir a un cajero para poderlo sacar, y entonces eso hace que pues quites la tentación de que a lo mejor, pues si lo tengo aquí en el jarrito, me lo voy gastando, ¿no? Hay muchas estrategias, ¿no? Sobre todo inicio de año, acuérdense, esta estrategia de todas las monedas de 10 pesos, guárdalas en un garrafón, ¿no? Pues sí, pero hay gente que si ve las monedas de 10 pesos en el garrafón, se la echa en la mañana y en la tarde ya la sacó para irse a comprar el cafecito al Oxxo. Entonces, en esto de las finanzas, ustedes saben qué es lo que más les va a ir funcionando. Yo les puedo compartir desde mi experiencia lo que me ha funcionado es, yo no puedo tener el dinero en mi casa, ¿no? Porque luego aparte soy bien corazón de pollo, entonces si pasa una señora y me pide para medicamento, híjole, ay, pobrecita, y saco y le doy, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que les puedo decir, y esta fue una recomendación que me dio uno de mis jefes, y yo la amaba, ¿no? Imagínense, mi jefe pues ganaba bastante bien en aquella época, ¿no? Pero él nunca traía efectivo, ¿no? Entonces, una de las veces fue súper chistoso porque de plano tuvimos que llegar a un Oxxo y me dice, ¿me prestas 20 pesos? Y yo, o sea, imagínense tu jefe, ¿no? El director, así, yo, es neta, me dice, sí, me dice, algo había sucedido que no habíamos podido salir de la oficina, o sea, era como una situación muy extraordinaria y se iba a comprar un café. Y me dice, es que estoy ahorita en un proceso de arreglar mis finanzas y me estoy educando.
Entonces, si traigo los 20 pesitos en la bolsa, va a ser muy fácil que me compre el mazapán de la esquina o que se me atraviese un niño y me pida dinero y yo le dé 10 pesos para comida, o que pasen un montón de cosas en mi vida. Entonces, una forma de educarse para él duró como 3 o 4 meses en que no traía efectivo, solo traía su credencial de lector y una tarjeta de débito. Entonces me decía, ¿qué va a pasar? También para muchas personas, por ejemplo, dices tú, pasar la tarjeta de crédito por 20 pesos en el Oxxo, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, te hace o te obliga a tomar otras decisiones. A nosotros nos funcionó. No significa que a ti te vaya a funcionar. Tú diseña la estrategia. Hay gente que me dice que carga con su cuadernito para todos lados y les funciona muy bien porque cuando lo van a anotar dicen, híjole, ¿cómo voy a anotar que me gasté 5 pesos en plastilina porque se veía bonita ahí en la calle, ¿no? O que me compré una pulserita tejida nomás porque iba pasando y se me antojó, ¿no? Entonces, busca la manera en que a ti te funcione. Pero, de verdad, es el momento de empezar a ordenar las finanzas. Si lo haces hoy, cuando egreses y tengas tus trabajos y cuando empieces también a ganar más dinero, va a ser mucho más fácil que no vuelvas a caer en un hoyo financiero, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de prevenir. Creo que estamos en tiempo, no sé, Paulina, tú dime. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda. Aquí, mira, aquí en esta otra sección hubo una pregunta. ¿Qué herramientas recomendaría para ahorrar y que te genere retorno? Pregunta Juan. ¿Qué les puedo decir? Híjole, miren, la verdad es que ahorita invertir sin riesgo, si es una pequeña cantidad, es muy difícil. No es tan fácil, ¿no? Yo creo que la mejor forma siempre va a ser el banco. O sea, el banco ahorita tiene pagarés, que son pagarés a 28 días, que son a 30 días, que son pagarés que no necesitas mucho dinero porque están asociados a las tarjetas de nómina. Entonces, esa puede ser una buena estrategia para ahorrar, porque además tú solito te cortas el acceso al dinero, ¿no? Esa es una forma que a mí me ha funcionado y que no necesitas como tener mucho dinero, ¿no? Para invertir, ¿no? Hay la opción de CETES también. El CETE ahorita pues es relativamente una de las formas más seguras, ¿no? Es una forma todavía conservadora de ahorrar. Yo, la verdad, honestamente, no soy tan fan de instrumentos como los bitcoins. Sé que a muchos de mis estudiantes les ha ido muy bien, pero no me atrevo todavía a hacer esa recomendación, ¿no? Soy una financiera un poquito más conservadora, pero sí creo que cualquier instrumento que puedas tener en el banco te va a ayudar mucho y que obviamente tengamos conciencia de que es mucho mejor el dinero en el banco que bajo el colchón, porque así te genere 2 pesos de interés, pues son 2 pesos que no tenías, ¿no? Entonces, esa es una buena forma. Ahorita pues estamos en abril, todavía nos falta un poquito para llegar a diciembre, pero en diciembre normalmente se pagan aguinaldos, hay más flujo de dinero, entonces ahí es importante también hacer mi guardadito y a lo mejor ahí puedes hacer una inversión un poquito más importante, ¿no? Y creo que ustedes van a ir descubriendo como esas formas. Y también el tema de los seguros, por ejemplo, hay seguros que son seguros ahorros y eso los manejan GNP, los manejan muchas aseguradoras y esos son bien interesantes porque al mismo tiempo que es un seguro de vida, pues vas ahorrando y después de X cantidad de años puedes retirarlo. Entonces, es una manera también de ir ahorrando y de quitarte la tentación y al mismo tiempo tener un seguro de vida, sobre todo si alguno de ustedes tiene hijos, pues es una muy buena opción. Y ahí tú solito vas a generar cuánto es lo que quieres pagar. De hecho, lo primero que te dicen es cuánto ganas al mes, ¿no? Y tratan de que el seguro, la póliza quede diseñada de tal forma que si tú faltas, tu familia tenga exactamente ese dinero que recibía, ¿no? O sea, eso que tú recibes al mes. Por ejemplo, si hoy ganas 10,000 pesos al mes, pues que tu familia pueda recibir esa misma cantidad, ¿no? Entonces, esa es otra buena inversión, creo yo, porque los que son seguro ahorro, lo que ocurre es que sí te dan un poquito de rendimiento, pero además, pues tienes el seguro de vida y tienes el ahorro en un solo producto, ¿no? Y lo tienen muchas aseguradoras también, ¿no? Y bueno, también en muchos casos, pues les digo, su banco. ¿Cuál es el mejor banco? Siempre me preguntan esto, yo les voy a decir, cualquier banco es bueno, pero siempre el mejor banco es el banco donde tengas tu nómina,
Porque también otro error que cometemos es que, por ejemplo, empiezo a trabajar y mi nómina está en Bancomer. A los 2 meses que tú recibes la nómina ahí, automáticamente el banco te va a ofrecer una tarjeta de crédito. Y te apuesto que la vas a terminar aceptando porque te va a llamar el ejecutivo y te va a convencer y te va a decir que no tiene anualidad y que es lo mejor del mundo y te vas a quedar. Pero si te cambias de trabajo y tu trabajo está en Banorte, normalmente no cancelas la tarjeta de crédito Bancomer. Y te empiezan a pagar en Banorte y te ofrecen otra tarjeta de crédito y también la vas a agarrar. Entonces, una recomendación, una estrategia muy importante es trata de tener tus productos en un solo banco. Si por alguna razón te tuviste que cambiar porque te cambiaron la nómina de banco, pues cancela todo lo que tengas en este banco, trata de pagar y de cerrar y de quedarte siempre con un solo banco. Si no, terminas como en la imagen, ¿no? Que veíamos a una chava con el montón de tarjetas de crédito y terminas sobreendeudado. Y a veces dices tú, ¿en qué momento? ¿Cómo me pasó? No, pues no es que tú hicieras las cosas tan mal. Resulta que con el cambio de banco, pues te fuiste llenando de tarjetas y se te hizo fácil usarlas, ¿no? Entonces, siempre trata, ¿cuál es el mejor banco? Ese, ¿no? Más allá de si te cobra comisión, si no te cobra comisión, tener todo en un solo banco te ayuda muchísimo a tener un mejor control de las finanzas. Y ya muchos, para terminar 7-7, me da pendiente, soy súper clavada con el tema de los tiempos, no les quiero robar mucho, pero muchos de los bancos ya tienen la opción de que donde recibes tu nómina puedes tener una cuenta como tipo de ahorro e inversión y tú puedes programar que automáticamente te retenga un porcentaje y se te vaya a tu cuenta de ahorro. Entonces eso está muy padre porque te quitas la tentación. En cuanto tu nómina cae, el mismo banco transfiere lo que tú decidas, ¿no? 100 pesos, 200 pesos a la cuenta de ahorro. Entonces ahí vas armando tu fondo de contingencia porque cuando ya tú ves tu saldo, ese dinero ya no está, pues, ¿no? Como si fuera un crédito de nómina. Entonces, es un instrumento que a mí se me echó súper útil y que a mucha gente le ha funcionado también. Muy bien. Muchísimas gracias, Paula. Yo creo que ya con esto damos finalizada esta sesión de Fair Talks. Agradecemos mucho tu participación y agradecemos mucho también a todos los becarios que nos acompañaron en este día. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto en la próxima. Gracias, Paula. Un gusto saludarte y que estuvieras con nosotros. Encantados. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas tardes.